explicado antes en la parte teórica, esto es un topaz, está aparejado para navegar en solitario, que es lo que voy a hacer ahora para que veáis un poquito lo que sería el ABC de la vela. Lo más importante en todas las escuelas de vela es el factor seguridad, entonces para empezar navegaremos todos siempre calzados, como veis, yo voy con escarpines y con chalecos salvavidas. Es fundamental que llevemos chalecos salvavidas, ¿vale? Pues fijaros, el chaleco se pone y nos vamos a navegar. Llega y se queda. Se pone el timón. El viento está subiendo de intensidad. Esto es muy sencillo, simplemente moviendo el timón variamos la dirección de la embarcación, como se puede ver desde donde nos está grabando Javier. Entonces, la escota es muy sencilla, si yo suelto vela, el barco se para, si yo cazo vela, el barco acelera. Entonces vemos, estamos llegando a un muro, yo voy a virar, tiro el timón hacia la vela, me paso el timón por la espalda, siempre mirando hacia adelante, y me cambio de lado, ¿vale? Como veis, ahora estamos navegando en un rumbo de ceñida, entre el través y la ceñida. El barco va un poquito escorado. Nosotros hemos de ir sentados siempre lo más adelante que podamos y según la intensidad del viento haríamos más contrapeso o menos contrapeso. Como veis, a la que vamos moviendo un poquito el timón, el barco va cambiando de intensidad. Si nos acercamos a un obstáculo como el muro este, pues tendremos que dar la vuelta. Esto es una virada. Empujamos el timón por la espalda y cambiamos de lado. Como veis, apenas ha variado la inclinación de la vela. Yo no la he cambiado de lado, porque estamos navegando en el mismo rumbo, solo que en vez de darnos el viento por la banda de babor, nos está dando el viento por la banda de estribor. Esto seguiríamos navegando en ceñida, y como estamos dentro de puerto, disfrutando de la marina real, no tenemos olas, con lo que la navegación siempre va a ser segura, fácil y divertida. Y como se puede apreciar en el vídeo, el barco ya está andando con bastante velocidad, a pesar del viento es todavía muy flojo. Vale, vamos a volver a virar. Recordamos, orzamos hasta que la proa del barco pasa por el eje del viento y nos cambiamos de lado. Como veis, en la mordaza se van dando vueltas, pues hay que ir quitándolas. A medida que el viento sea más fuerte, más contrapeso, porque el barco debe ir lo más plano posible. Nada, esto es muy fácil, muy divertido, muy sencillo, es apto para todos los públicos. Hemos visto que estábamos navegando en un rumbo que se llama ceñida, es el rumbo que nos permite acercarnos al viento, porque si yo intento ir hacia el viento directamente, fijaros, el barco se queda parado. No podemos navegar contra el viento, con lo que tenemos que buscar la forma de remontar este espacio. Para eso se llaman bordos, y vamos navegando en un bordo que se llama bordo de ceñida. Las partes que tiene un timón, estaría la caña, estaría el stick, que es lo que llevamos cogidos porque nos permite ir sentados más hacia la proa y que el barco corra más. Entonces, voy a hacer ahora en la siguiente virada una izada de spin, a ver cómo nos sale. Es una vela que nos permite ir mucho más rápidos en vientos portantes. Vale, abrimos un poquito de vela. Vale, entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es ponernos en un rumbo mucho más abierto. Vale, aguantamos el timón y la vela sube. No sube, pues nada.
Prueba a sacarla, Luis, un segundo, que se ha quedado ahí enganchada. Ya está. ¿Veis? A esto siempre le cuesta un poquito más. Trasluchamos. Y ahora tenemos mucha más vela, con lo que la navegación es mucho más divertida. Esto sería una vela para un nivel mayor, para un nivel más alto. Y como podéis ver en el vídeo, tenemos la mayor cazada, el Genaker cazado, el barco va ya, a pesar de que yo no sea un niño ligero, y es un barco que navegando así es muy divertido. De la vela se coge el Genaker del otro lado. Y como veis, el barco es un barco que enseguida aporta. Tenemos poco viento y estamos navegando muy bien. Y lo importante a la hora de acabar, de acercarnos a puerto, es llegar con poca velocidad, porque si no, no nos vamos a poder parar. Como veis, el barco sigue corriendo y nos vamos acercando hacia la rampa y poco a poco vamos llegando despacito, de forma que la llegada es una llegada controlada. Y con esto ya estaríamos en puerto, nos faltaría desmontar el barco y hubiéramos disfrutado de una buena sesión de navegación. Hasta luego, nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por todo.